Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a este seminario, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Daniel Espinosa, es psicólogo, filósofo, máster en psicoanálisis y filosofía de la cultura de la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado estudios de la Universidad de Heidelberg, Alemania, magíster en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a darle paso al docente Daniel para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Perfecto, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratico, es una horita para que la aprovechemos al máximo para hablar sobre la personalidad y las trayectorias de la adolescencia. Eh, y bueno, la idea es que conversemos un rato. Yo voy a hablarles como de una línea de reflexión que mezcla asuntos como históricos. Creo que trata de incluir como aspectos comunes a la adolescencia, transversales a la adolescencia, que espero que sea útil para ustedes en términos como de psicología del desarrollo, pero también en términos de psicología clínica. Y eh, vamos a tener al final un espacio para preguntas, para comentarios. Igual durante todo el rato va a estar ahí el chat por si algunos quieren eh, ir poniendo alguna pregunta. Trataré de irla mirando. A este lado tengo la diapositiva y a este lado los tengo a ustedes, entonces voy a estar pendiente de los comentarios y de las caras y de lo que quieran transmitir también en el espacio. Bueno, ya les contaron un poquito que me he dedicado a formarme especialmente como en áreas clínicas. Pero quisiera hoy hablar no tanto de lo clínico, sino de la adolescencia. Les voy a compartir la diapositiva. Me alegra mucho que haya gente de muchísimas partes de Latinoamérica. Em, bueno, yo estaba acostumbrado a dar algunas clases aquí en Adipa, pero con muchísima gente de Chile y de México, y me alegra que ahorita se esté incorporando la gente de Colombia. Pues, de hecho, por ahí, yo no sé si veo nombres o caras conocidas, pero creo que sí, estoy casi seguro. Entonces me alegra mucho que estén por acá. Bueno, comenzando. Lo que quería como, para mí es difícil, yo siempre que voy a hablar de adolescencia, me gusta mucho echar mano de una frase de Sonia Abadi, porque de hecho puede que, yo no creo que haya muchos aquí que hayan visto clases de adolescencia conmigo, pero que me parecen muy interesantes, porque Sonia Abadi al comenzar uno de sus textos retoma esta frase que básicamente señala una cosa que yo creo que en algún momento de la historia alguno de nosotros ha escuchado, algo así como no veo esperanza en el motivo no veo esperanza en el futuro de nuestro pueblo en tanto dependa de la frívola juventud, pues ciertamente todos los jóvenes son increíblemente irresponsables. Cuando yo era niño se enseñaba a ser discreto, respetuoso con los mayores, pero los jóvenes de la actualidad son demasiado impulsivos y los límites los impacientan. Y lo que me llama a mí más la atención de esta frase no es que diga algo o que sea verdadero o que sea novedoso, porque hay mucha gente que sabemos que tiene sensaciones frente a la juventud, sino que lo que llama más la atención de esta frase es que haya sido dicha hace tanto tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de un personaje que la mencionó en el siglo octavo antes de Cristo. Y creo que de alguna manera Sonia Abadi la utiliza para mencionar algo que creo que es claro en los relatos históricos, y es que pareciera que en la adolescencia hay hay ciertos procesos, ciertos fenómenos, ciertas sensaciones que se repiten a lo largo de la historia. Tiende a haber como esta sensación de los adultos de
como de inconformidad con ciertas cosas que perciben que vive el adolescente. Eso entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que de alguna manera es claro para nosotros que la adolescencia tiene aspectos como transversales a lo histórico, que se mantienen, pero también es claro para, yo creo que para muchos de nosotros y muy evidente que los adolescentes hoy en día probablemente son muy diferentes a los adolescentes de la época del siglo séptimo antes de Cristo, porque probablemente nuestras dinámicas subjetivas han cambiado por el tipo de tecnología, el acceso de tecnología a la que tenemos, el tipo de educación que recibimos, por los aspectos culturales, por las nuevas dinámicas de pareja, por todo lo que ha implicado la transformación social a partir de los discursos, discursos de género y de diversidad sexual, por ejemplo, todas las dinámicas de transformación social a partir de la lucha por la justicia social, por la lucha contra la discriminación. Obviamente no quiere decir, no estoy hablando de que la adolescencia hoy sea buena o mala, ni perfecta o imperfecta, sino que claramente está atravesada por unos procesos contemporáneos que llevan a que ciertos elementos que son comunes a la adolescencia quizás se manifiesten de manera distinta. O incluso muchos de los procesos de transformación adolescente se manifiesten en escenarios diferentes, como el escenario virtual, por ejemplo. Entonces hay nuevas formas de violencia, otras dinámicas sociales que llevan a una quizás mayor amplitud de la dependencia, una mayor incertidumbre económica, quizás el acceso a las dinámicas laborales es distinta, entonces por eso se habla como de una, como que se ha dilatado la adolescencia. Los estudios de la juventud y de la adolescencia, por ejemplo, hablan de la importancia de los rituales de paso como escenarios de transición que favorecían los cambios psicológicos. Es claro que nuestra sociedad no tiene rituales de paso como tan marcados y eso favorece a que las tareas de la adolescencia se realicen de manera más tranquila, de manera más calmada, por un lado, pero por otro lado también lleva a que se dilate mucho a veces la adolescencia. Entonces por eso es fácil que hoy nos encontremos adolescentes de muchas edades. Em, entonces, claramente las presiones sociales y académicas son distintas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo creo que en la adolescencia siempre está estos temas de salir del colegio, de lo que implica el colegio, de lo que implican estos exámenes de paso de unas fases a otras. Entonces, en cada país estos exámenes tienen diferentes significados. Por ejemplo, aquí en Colombia es el examen del ICFES, creo que todavía se llama. Yo no sé si ya, pues en mi época era el examen del ICFES, no sé si ya, si ya cambió, pero, por ejemplo, el examen de paso de bachillerato al colegio en Chile, cuando tuve la oportunidad de estar allá, yo sentía que como que los adolescentes en algunas entrevistas cualitativas que yo hacía lo vivían con una presión y una intensidad determinante. O sea, es que de esto depende mis rutas, mi futuro, ¿cierto? Entonces, claramente las dinámicas culturales marcan diferencias en la manera como se transitan este tipo de cosas. Una de ellas, las presiones sociales, académicas, las nuevas formas de familia y bueno, como de pronto se me salió ahí un poquito el abuelito en este último cuadro, porque porque lo que trato de plantear es que es una sociedad que está repensando el tema de los derechos y deberes y a veces lleva como a esta sensación de que es que yo puedo tener muchos deberes y a veces es difícil pensar en mis derechos, muchos derechos, pero muy pocos deberes. Y yo siento que de alguna manera también detrás de toda la adolescencia contemporánea se habla, yo no voy a decir si eso es verdadero o falso aquí, pero sí se habla, por ejemplo, de generaciones más sensibles, más frágiles, y yo creo que al menos en la adolescencia contemporánea
sí se puede vivir como o percibir mayor sensibilidad y obviamente a veces la sensibilidad viene, siempre la sensibilidad o la vulnerabilidad trae dos rutas, pues una que es más agradable y es que probablemente son adolescentes que tienen una mayor conexión emocional, una mayor sensibilidad frente a ciertos elementos de la sociedad o de las relaciones o de las emociones, pero también esa sensibilidad y esa vulnerabilidad lleva a que ciertas cosas sean vividas de manera más intensa, por decirlo así. Pero entonces ya dos ideas iniciales. Una, parece que hay aspectos comunes o históricos, transversales a toda la adolescencia, pero tenemos claro que es muy probable que esta adolescencia de hoy sea muy distinta a la adolescencia de Siodo. Creo que era muy importante para mí partir con estas dos ideas, ¿cierto? Entonces, como que no podemos decir que, que todas las adolescencias son exactamente diferentes según el tiempo, pero tampoco podemos decir que la adolescencia de hoy es exactamente igual a la de hace 100 años o la de hace muchos siglos, ¿cierto? Lo que sí pareciera que está claro en las teorías de la adolescencia es que es un periodo especial mente crítico del desarrollo, muy caracterizado por múltiples transformaciones, que pareciera que esas transformaciones llevan a que haya una especial, yo voy a cambiar la palabra vulnerabilidad por sensibilidad, porque esto lleva a que si hay ciertas condiciones en la adolescencia, especialmente de cuidado y de protección, probablemente a nivel estructural puede haber cambios muy significativos, pero que claramente si en este momento de la adolescencia se presentan ciertas fallas también ambientales, igual que en la infancia, puede tener un importante costo, eh, como esta falta como de un apoyo social, familiar, relacional. Entonces, por eso creo que es una etapa especialmente interesante y apasionante para pensarla investigativa y académicamente. Hay una cosa que básicamente que a mí me interesa cuando planteé el título de esta conversación, trayectorias. Uno de de las ideas que a mí más que me ha gustado como defender en la academia es esta de que aunque haya factores comunes, a veces cuando a mí me enseñaron por allá la adolescencia hace mucho tiempo, como que uno creía que entonces había un tipo de adolescencia, como que había una trayectoria de la adolescencia y uno se imaginaba, eso es la adolescencia normal. Está robando, eso es lo normal de la adolescencia. Está golpeando, eso es lo normal de la adolescencia. Y yo creo que eso llevó o ha llevado en la historia de la psicología a muchísimos problemas. De hecho, a muchos debates y a muchas peleas de las que ahorita vamos a hablar entre teóricos, de unos teóricos que decían, eso es lo normal de la adolescencia, deje lo que pase el tiempo que no se le quita, y otros que decían, espere un momentico, que eso no es lo normal de la adolescencia. Entonces pareciera que no podemos hablar de una adolescencia, sino de muchas adolescencias y de muchas trayectorias dentro de la adolescencia. Y creo que es importante porque hay un sesgo como en la formación y el desarrollo de teorías desde la clínica, uno puede cometer una ingenuidad y es creer que la teoría que yo hago en el consultorio me sirve para explicar a todo el mundo. Y eso es lo que pasó con la adolescencia. Y es que mucha de la teoría que se desarrolló con adolescentes que llegaban a consulta se terminó generalizando como si eso fuera todas las adolescencias. Y entonces hubo una época en que los psicólogos creían que la adolescencia tenía que implicar conflicto, tenía que implicar problema, o si no, no se estaba viviendo la adolescencia. Y le decían a uno, si ese adolescente no tiene problemas, es porque más adelante van a salir por algún lado. Entonces era una creencia como de una trayectoria de la adolescencia muy lineal. Y por otro lado, esta idea de que entre los adolescentes, eh, como defender esta idea de que entre los adolescentes con y sin patología,
La diferencia generalmente se da en el grado de la crisis. Yo creo que es interesante esta idea. ¿Por qué? Porque si ustedes, yo no sé, de pronto aquí algunos de ustedes han tenido la posibilidad de estar en clases de adolescencia y, y a veces en clases de adolescencia, incluso en Latinoamérica, uno de los textos más clásicos, pues obviamente ya hay unos textos contemporáneos, pero cuando le dan a uno como textos clásicos de la adolescencia, por ejemplo, hay un texto que se llama La adolescencia normal, que es de Nobel y Abrasturi, Mauricio Nobel y Arminda Brasturi, argentinos. Y básicamente, pues ellos lo que hacían en esa versión inicial de lo que pensaban que era la adolescencia era hacer casi un paralelo entre lo que es la adolescencia y lo que era la psicopatía. Y decían, mire, es que es muy parecida. Y entonces la adolescencia normal es muy parecida a la psicopatía. Y yo no estoy diciendo que dentro de lo que ellos desarrollaran todo estuviera mal. Yo creo que ellos dicen muchas cosas muy útiles que de hecho ahorita voy a retomar y que creo que ellos son, por ejemplo, en habla hispana los primeros que hablan de los duelos de la adolescencia. Y yo creo que hasta el día de hoy uno puede pensar la adolescencia como un duelo, ¿cierto? Entonces, no creo, no estoy diciendo como que ellos hayan sido unos malos teóricos, pero sí siento que esta idea de entender la adolescencia como en paralelo con la psicopatología, a veces llegó a pensar en esta idea como de que la adolescencia era necesariamente crítica y yo creo que claramente hay diferencia cuantitativa y cualitativa en ciertos tipos de adolescencia y que eso nos puede permitir ver diferentes trayectorias y que de hecho desde la misma adolescencia uno puede hacer diagnósticos estructurales importantes para saber desde qué lugar clínicamente ubicarse. Entonces, pensando en esto, hace algún tiempo me di como a la tarea de tratar de hacer una síntesis rápida, una síntesis de lo que decía la psicología psicodinámica, psicoanalítica de la adolescencia y lo resumí en estos cuadritos, ¿cierto? Y me parece importante como la primera fase, porque entonces, así como se los mostré aquí arriba, primero pensemos en aspectos comunes y luego pensemos en distintas formas de atravesar estos cuadritos. Entonces, inicialmente, si yo les tuviera que resumir a ustedes toda la historia de lo que se ha trabajado sobre adolescencia, de la historia como de la psicología del desarrollo, como más de la familia psicodinámica psicoanalítica, yo les tendría que decir que pareciera que la adolescencia es un momento en el que se imponen importantes cambios, transformaciones, trabajos o tareas. Hay muchos autores que lo nombran de manera distinta y esos importantes cambios, transformaciones, tareas se dan en diferentes niveles. Los dos niveles más reportados por la literatura son niveles biológicos y niveles sociales. Lo más obvio es que biológicamente uno en la adolescencia empieza a darse cuenta empieza a habitar otro cuerpo. Entonces, claramente esa imposición, digámoslo así, de un nuevo cuerpo con nuevas emociones, con nuevas formas, con eso implica una serie de transformaciones. Es como uno vivir en un barrio que uno conoce y pasarse para un lugar desconocido, en donde la calle uno sentía que tenía un tamaño y cambia. De hecho, pues haciendo esta metáfora de la migración o del cambio a otro lugar, hay muchos autores que han trabajado la adolescencia en paralelo con los procesos migratorios, porque de hecho hay muchos procesos muy similares entre la adolescencia y la migración, porque es pasarse para otro barrio, ¿cierto? Y a nivel biológico, pero también a nivel social, porque claramente la manera como, por ejemplo, los padres o los cuidadores se relacionan con un niño es muy distinta a la manera como empiezan a relacionarse con ese personaje ya más grande que aparece, la manera como se acompaña, se quiere, se cuida, se abraza, se mira a un niño, claramente es distinta la manera como se mira, se abraza y se cuida a un adolescente y eso impone ciertas tareas de reorganización psicológica. Y además de eso, ya vamos a ver que pareciera que estos cambios imponen
una serie como de transformaciones o tareas que a mí yo decidí, ¿cierto? Cualitativamente resumir como en tres movimientos. Uno es como un proceso que puede ser parcialmente intrapsíquico y parcialmente real, como de separación del ambiente de cuidado, digámoslo así, o del ambiente familiar, y separación intrapsíquica, ya vamos a ir enumerando procesos. Además de eso, una tarea que se va dando en la adolescencia de manera más marcada que en la infancia, y es que pues la mayor parte de la literatura del desarrollo dice que en la infancia hay un ambiente, pues el ambiente familiar o el ambiente de cuidado es el escenario relacional central, pero en la adolescencia empieza a aparecer los escenarios alternativos, los escenarios extrafamiliares tienden a volverse, a tener un rol muy importante en los procesos identificatorios, en los procesos de socialización, en todos los procesos. Entonces, claramente se produce una mayor apertura a los ambientes extrafamiliares y todo esto va intercalado con este proceso como de reorganizar la manera como nos vemos a nosotros mismos. Entonces, simultáneamente, y esto es muy importante para la personalidad, porque si ustedes me dijeran a mí, usted, ¿cómo entiende la personalidad? Yo les diría a ustedes que apoyándome en ciertas teorías como psicodinámicas contemporáneas, yo diría que la personalidad es ese sistema que nos ayuda a leernos y a relacionarnos con nosotros mismos y a leer y a relacionarnos con el otro y a regular nuestras emociones, como que de alguna manera ahí está en juego y ahí en ese paquete está la mentalización, está la identidad, hay una serie de procesos y muy importantes y determinantes para, primero, nuestra forma de ser y segundo, obviamente eso se manifiesta en una serie de rasgos. Entonces, en ese escenario, casi que estos tres ingredientes, yo les podría decir a ustedes, es una reorganización, una reintegración de la personalidad. Entonces, es una tarea especialmente importante que muchos autores han señalado que se da no de una manera lineal, sino que se da como se da el apego, ¿cierto? En fases, en procesos de acercamiento y de distanciamiento. Entonces, a eso le han llamado direcciones progresivas y regresivas. em, y que obviamente nos exige eh, empezar a asumir ciertas posiciones importantes frente a lo que yo quiero ser a nivel personal, frente a cómo yo soy y yo quiero ser a nivel afectivo, a nivel de amigo, a nivel de pareja y también de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Como determinar un poquito más. Obviamente, estas tareas, pues, o al menos estas posiciones, no se terminan de asumir en la adolescencia, se comienzan a asumir en la adolescencia, pero imponen retos importantes. Esto es un resumen de un montón de teorías que surgieron a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, en el quién soy yo hay una serie de teorías como la de la remodelación tópica del psiquismo. Entonces, hay muchos autores que hablan de cómo en la adolescencia el yo cambia, el super yo cambia. Hay unas dinámicas de la personalidad o de las tópicas clásicas psicoanalíticas que claramente se transforman a lo largo de la adolescencia. Algunos lo trabajan como una reconstrucción de la identidad. Entonces, por ejemplo, en este tipo de líneas están todas las grandes teorías, por ejemplo, de Erickson, que hablan de cómo claramente la identidad del adolescente es muy distinta a la identidad del niño y es muy determinante para lo que puede surgir de una identidad adulta. Y si asumimos la idea de que la identidad es uno de los componentes de la personalidad, que algunos autores lo consideran así, entonces se están poniendo ahí cimientos importantes de lo que vendría siendo una personalidad ya adulta. Entonces, a nivel de identidad sexual, a nivel de elementos de algunos autores, por ejemplo, Peter Bloss, es otro de los clásicos de la adolescencia,
habla como del trauma residual y eso puede ser interpretado desde muchas direcciones, pero básicamente no solo el posicionamiento frente a lo sexual se termina como de concretar según las teorías clásicas. Hoy en día yo creo que esto podría ser debatido, rebatido, discutido, pero en esas teorías pareciera que lo que se ha encontrado es que en la adolescencia de estas épocas era muy importante para tomar un posicionamiento frente a la identidad sexual, em, frente a, frente a la vida y de hecho como que es el primer momento en el que el ser humano tiende a mirar hacia atrás y a decir, venga, es que yo tengo una historia, ¿cierto? Y hay un texto muy bello de Pierre Olañé que básicamente lo que muestra es cómo el adolescente reconstruye una identidad o reconfigura una nueva identidad a partir de la reconstrucción histórica que hace de su vida y de su infancia. Entonces creo que eso es interesante. Em, bueno, por otro lado, esto de estar afuera o de, o de estar más cercano a ambientes extrafamiliares, em, hay teorías relacionadas con la importancia de los amigos, la importancia del adolescente de distanciarse de la familia y estar solo, de la importancia en el proceso adolescente de empezar a construir una idea acerca de a qué me quiero dedicar en la vida, que de alguna manera es empezar a pensarme por fuera de mi familia. Y hay otra serie de teorías muy importantes, de pronto las más importantes y clásicas que hay en la historia del desarrollo de la adolescencia en esta línea, por ejemplo, la reedición del Edipo, que de alguna manera empieza a pensarse, esta ya es de las teorías más clásicas, pero que se ha mantenido por más tiempo, como que de alguna manera yo prefiero pensarlo como que en la adolescencia tenemos un segundo tiempo del desarrollo psicológico. Entonces, muchos de los procesos que la psicología evolutiva le atribuye a la infancia, por ejemplo, a nivel del apego, a nivel de la relación con los padres, de alguna manera se reedita en la adolescencia. Y obviamente una reedición implica que también se toma lo que viene de la infancia em, y se le da una nueva lectura, un nuevo sentido. Se habla del deshacimiento de las imagos parentales, que es como este proceso de distanciamiento de los cuidadores, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. Empezar a pensar, venga, es que mi madre siempre ha dicho, o mi padre siempre ha dicho, o mi tía siempre ha dicho que esto es muy importante, pero yo eso no lo encuentro valioso. Como que ese proceso es determinante en ese proceso de individuación y que de hecho hasta el mismo señor Winnicott lo menciona como de una manera muy fuerte, como la necesidad del asesinato del padre. Obviamente en términos psicológicos, pero como asesinar la omnipotencia parental o de los cuidadores y para poder tomar distancia y construir una síntesis o una posición subjetiva frente a. Entonces creo que de alguna manera estas son como las tres grandes movimientos que se describen en la literatura y entonces yo aquí lo que les voy a mostrar es, casi que ya les expliqué, como que cuando yo empecé a trabajar todo este tema de la adolescencia, dije, ¿cuáles son los procesos comunes que aparecen en la literatura? Y entonces a partir de ahí armé este esquema, ¿cierto? Que sale de diferentes modelos, pero que tienen esto en común, ¿cierto? Por ejemplo, diferentes modelos comprensivos como desarrollistas, históricos, estructuralistas, etcétera, hablan de esta serie de imposiciones que llegan. Esto está desde el mismo Freud hasta autores que aún están vivos, como por ejemplo Ricardo Rodulfo en Argentina. Em, Tenemos una serie de teorías de las que ya hemos hablado
en la separación del ambiente familiar. Y a mí lo que me parece muy importante es que uno podría decir, hombre, ahí estamos hablando de autores teóricos de otra época, eso es demasiada metapsicología, pero hoy en día no podemos ver esto en los adolescentes. Y hasta el día de hoy y hasta los últimos años, incluso se muestran y se encuentran muchos autores empíricos que confirman científicamente, como por ejemplo, este proceso de cambio de lugar que tiene el ambiente cuidador en la adolescencia, y que eso está presente incluso en diferentes culturas. Obviamente se da de diferentes maneras según la cultura, pero esta tarea como de tomar cierta distancia frente a lo familiar es una tarea que se puede transitar de muchas maneras, pero que claramente se da, que se tiende a dar en este momento. Em, esta tarea como de construir un lugar nuevo en extrafamiliar en donde puedo estar yo solo a veces, pero también yo con amigos, pero yo también enamorándome de alguien, esta transformación frente al lugar de los pares, todo esto pues fue trabajado en una época clásica y antigua, pero ha sido confirmado por numerosas teorías y estudios empíricos. Y, y esto mismo se da mucho más, probablemente la que más tiene estudios es esta tarea de reorganización relacional de la identidad, que básicamente es uno de los ejes centrales desde los cuales podríamos hasta el día de hoy entender la adolescencia y que es como la reconstrucción de la manera como yo me leo y me relaciono conmigo mismo. Bueno, voy a mirar acá algunas preguntitas que estoy viendo, que yo que claramente me comprometo em, a que ahorita le vamos a sacar tiempito a ellas. Listo. Yo ya vi por ahí que hay dos preguntas. Eh, Y obviamente en el desarrollo de las teorías, claramente cada teoría tiene que tener una lectura del desarrollo. Y por ejemplo, en el último tiempo, que hablamos en algunos modelos, por ejemplo, la mentalización del apego. Yo creo que en otra época se pensaba el apego como, ay, sí, el apego los primeros 3 años. De hecho, en estos días tuve una experiencia particular porque hablé del apego en una reunión de psicólogos y me dijeron, no, es que estamos hablando de adultos. Y yo, pero venga, es que como que si el adulto, como que si en los adultos no cambiara el apego o no tuviéramos apego. Entonces, en la adolescencia también hay todo un proceso de resignificación de los sistemas de apego y claramente hay un proceso de reorganización de los procesos mentalizadores. Porque si estamos hablando que la mentalización tiene que ver con esta manera como le atribuimos al otro sentido a sus pensamientos, acciones, conductas, claramente, y si estamos diciendo que en la adolescencia hay una reorganización de la lectura hacia afuera y de la lectura hacia adentro, claramente la mentalización tiene una serie de transformaciones que a veces lleva, por ejemplo, a mentalizar a los adultos de una manera, a mentalizar a los pares de otra. Y yo creo que es muy interesante esto porque esto lleva a cuestionar. De hecho, hace algunos años tuve como la oportunidad de realizar un estudio en psicoterapia con adolescentes para ver cómo cambiaban sus características relacionales, pero también si estas características o estos patrones nucleares eran similares o diferentes, por ejemplo, a nivel familiar o a nivel extrafamiliar. Y claramente se veía eh, esto que describe la teoría de cómo ellos tenían vivencias del otro, por ejemplo, más persecutorias, más distantes, más tensionantes. Tendía a ver en estos adolescentes que estaban en terapia mayores fallas incluso en la mentalización frente a los entornos familiares que en los entornos extrafamiliares. Entonces creo que de alguna manera
podríamos decir, llegando a una primera parte de esto que vamos a hablar hoy, que, que pareciera que sí tiene razón esa sensación de Sonia que Sonia Bay nos transmite, de que a pesar de que ha cambiado muchas cosas a lo largo del tiempo, hay ciertos procesos comunes de cambio que se podrían identificar o mantener en la adolescencia. Primer punto. Segundo punto, pareciera que también la literatura nos muestra hasta el día de hoy que aunque los primeros años del estudio de la adolescencia no diferenciaban mucho en subtipos o estilos o rutas de la adolescencia, por allá en los años 60 aparece un personaje, pues, 60 con cara de 70, un señor llamado Daniel Offer que dice, venga, pongamos a prueba esto que se dice en la literatura de lo que es la crisis de la adolescencia, porque esto, como yo les decía a ustedes, generó muchas peleas. Por ejemplo, en Inglaterra, Winnicott salía en la radio a decir, la cura de la adolescencia es el paso del tiempo. Déjelo que eso es adolescencia normal y eso va pasando. Y Lofer, que también trabajaba allá en Inglaterra, salía y decía, venga, no, 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 es que hay procesos que son problemáticos. O sea, hay adolescentes, robar no es normal. Pues porque Lofer trabajaba en un centro en el que, de hecho, el texto central de él trabaja el breakdown adolescente y es básicamente lo que hoy muchos psicólogos dirían que es un adolescente con difusión de identidad. Entonces, creo que era interesante porque claramente Lofer nos estaba hablando de un tipo de adolescente más grave, digámoslo así. En cambio, Winnicott nos estaba hablando de un tipo de adolescente que con el tiempo se curaba. Pero entonces en esa época había como luchas teóricas, no, este dice la verdad, este no. Y claramente la investigación, cuando la sacamos de la clínica, que Daniel Lofer lo que hizo fue llevemos a otros lugares, a colegios, a otros lugares este estudio y miremos si realmente esto se da o no. ¿Y qué encontró él? Él encontró una cosa que la han reconfirmado los estudios del apego, los estudios de la mentalización, los estudios de personalidad en adolescentes, y es que pareciera que hay pues claramente muchas rutas para atravesar la adolescencia, pero si quisiéramos hacer como clústeres, pareciera que hay tres clústeres o rutas de la adolescencia que pareciera que son muy marcadas y muy interesantes. La primera de ellas es algo que podrían llamar algunos autores adolescencia normal, desarrollo continuo, y son adolescentes que atraviesan por la adolescencia y de la adolescencia a la adultez tranquilos, con objetivos claros, con cierto apego seguro, seguros de sí mismos, son capaces de posponer la gratificación, una fantasía activa. Viven estas tareas que les acabo de mostrar, pero de esta manera. Tienden a ser favorecidos por circunstancias ambientales, tiende a estar asociado con padres que alientan su independencia, a nivel interpersonal muestran capacidad para tener buenas relaciones, habilidad para acceder a la intimidad, fueron capaces de manifestar sentimientos de vergüenza, experimentaron menos ansiedad y depresión. Entonces, pareciera que hay una serie de adolescentes. Si yo hiciera la entrevista acá, que no la voy a hacer, probablemente encontraríamos que en este grupo, en esta clase, probablemente encontraríamos una que otra persona que yo diría que nos puede decir, hombre, sí, mi adolescencia fue muy tranquila. Y eso, y de hecho, en estadísticas pareciera que estos subgrupos se dividen de manera muy equilibrada, como casi que 30%, eso dicen como las epidemiologías del desarrollo, digámoslo así. En el segundo grupo, parecía haber algo muy cercano a lo que muchos describían como crisis de la adolescencia. Entonces había esta dinámica de progresión, regresión más marcada. No era un grupo tan orientado a la acción, más propensos como a cierta depresión y ansiedad. No hay tanta confianza, más problema con los adultos. El medio ambiente estaba rodeado de algunos conflictos, familias quizás más ambivalentes, que les costaba más la separación o que quizás habían estado marcadas por una situación
difícil a nivel emocional, más desacuerdos como en las habilidades parentales respecto a la crianza. Entonces, miren que de alguna manera casi que podríamos ir imaginándonos que podría haber una dimensión entre una serie de adolescentes que viven la cosa más calmada, una serie de adolescentes que parece que la tienen un poquito más compleja y pasan una serie de crisis y una adolescencia que ya Daniel Offer describió en ese momento como mucho más turbulenta. Esa palabra la saco de él. Más difícil, más agitada, en donde había muchas de las cosas. A Daniel Offer lo que le llamaba la atención es que mucho de lo que el psicoanálisis y la psicología del desarrollo decía que era la adolescencia normal. ¿A quien quiere hacernos rayitas por acá? No borremos. Listo. Eh, que muchas de estas cosas que aparecían como en el grupo más complejo eran lo que en muchos libros de psicología de la normalidad se decía que era la crisis normal de la adolescencia. Entonces, yo creo que esto sí fue, o sea, estos estudios de Daniel Offer fueron una ruptura para comprender la adolescencia el día de hoy, porque nosotros hoy no podemos pensar que ay, sí, eso es normal de la adolescencia. No, porque es que de qué adolescencia estamos hablando, ¿cierto? Yo creo que para el clínico y para el psicólogo es muy importante pensar en esto de las rutas, ¿cierto? Y pensar que, por ejemplo, cuando uno acompaña a adolescentes, tiene que pensar, por ejemplo, que en un colegio en un salón, claramente tenemos adolescentes que están transitando por esas mismas tareas de las cuales yo les hablé ahorita y por esos mismos trabajos, pero todos de manera muy distinta porque todos van por rutas diferentes y que hay un elemento esencial y es que muchas veces estas rutas tienen que ver, como nosotros lo sabemos, por el contexto y los ambientes de cuidado. Entonces, obviamente, si el contexto y los ambientes de cuidado tienden a ser más ambivalentes, más conflictivos, más agresivos, menos empáticos, claramente de esto va a depender mucho la ruta que el adolescente encuentra para sobrellevar estas tareas, ¿cierto? Esto se relaciona mucho, ya si lo actualizamos un poquito más. Ay, venga, que esto se me pegó. Ya. Si lo actualizamos un poquito más con el modelo casi kemberiano para pensar como la estructura de la personalidad. Entonces, como ustedes saben, Kember tiene un modelo que piensa como diferentes niveles de funcionamiento en la personalidad y a partir de allí se puede casi que desarrollar un modelo dimensional de personalidad de alto funcionamiento y personalidad de un menor nivel de integración, ¿cierto? Pamela Folch, que trabajó con Paulina Kember, trabajaron en el equipo de desarrollo de teoría, de la teoría como kemberiana de la personalidad en la adolescencia, y ellas cuando desarrollaron la terapia centrada en la transferencia y la AIT, que es el modelo de Pamela Folch para acompañar a adolescentes, básicamente desarrollaron un modelo que yo diría que podría ser una lectura estructural de la personalidad. Entonces, de la personalidad adolescente, en donde muestran, según una serie de características, como en este caso, la autoimagen, los mecanismos de defensa, la prueba de realidad, la regulación de afectos, los valores morales, la amistad, la sexualidad, las lealtades grupales, y la sensación de carrera, familia y matrimonio, pues frente a esto, eh, cómo se manifiestan en estas mismas rutas. Ve qué extraño que, mira, pues, bueno, que los títulos tenían ruta uno, ruta 2 y ruta 3. En este caso, identidad normal viene siendo, está muy ligada a lo que Daniel Offer determinó como esta ruta de la adolescencia pues, tranquila, una ruta de la adolescencia como más marcada por la crisis de identidad y una ruta marcada como por una difusión de identidad. Ya se llama en el escenario
como conceptual kemberiano, digámoslo así. Entonces, en este escenario, pues claramente encontramos una línea en que la autoimagen está bien integrada, diferenciada de los otros, capacidad de estar solo, mecanismos de defensa de mayor nivel, prueba de realidad conservada, regulación de afectos modulada, eh, una clara sensación de qué es lo bueno y de qué es lo malo, una buena capacidad para ser amigos, para integrar el amor con la sexualidad, de tener lealtades grupales y un punto de vista como a futuro consistente y probablemente realista, pero también una ruta. Mire que la diferencia entre la ruta de identidad normal y la crisis de identidad es que hay afectaciones momentáneas, digámoslo así. Incluso lo que diferencia la crisis de identidad de la difusión de identidad es que la afectación que se produce en ese nivel es momentánea. Entonces, mire que la palabra que determina una crisis de la adolescencia es lo momentáneo. Entonces, se pierde cierta capacidad reflexiva de manera momentánea. Se utilizan ciertos mecanismos de defensa un poco más primarios de manera momentánea. Ahí puede haber incluso pérdida de realidad de manera momentánea. Una pérdida de regulación de afectos momentáneo. Lapsus en que se pierde como la sensación del valor moral. Problemas con pares momentáneos, ¿cierto? Entonces, miren que yo creo que de alguna manera para hacer un diagnóstico estructural, pensémoslo, esta ruta, la palabra resumen es cuando hay afectaciones y crisis en estos niveles, pero la afectación es momentánea, como diría, como les he dicho. En cambio, hay otros adolescentes en que estas afectaciones, aunque hay oscilaciones marcadas, no son tan momentáneas, afectan más campos. Entonces, claramente hay fallas en la integración de la imagen de sí mismo y del otro. Hay defensas muy marcadas a nivel primario que se mantienen a lo largo del tiempo. Hay fallas en la prueba de realidad que se mantienen a lo largo del tiempo, de regulación sistemática como un patrón de manera inapropiada. A nivel de valor moral, pues la forma como lo plantean creo que es muy clara. Traiciona incluso a los amigos por ganancias inmediatas. Em, Permanente cambio de amistades, porque hay procesos de blanco y negro, como parecería en la edad adulta, con los problemas de personalidad, de idealización, de evaluación, promiscuidad a nivel sexual, completa identificación del self con la identidad grupal, y realmente una identidad y una proyección a futuro inconsistente, contradictoria, con falta de orientación a las metas. Yo creo que de alguna manera, miren que aunque hablamos de tareas comunes en la adolescencia, pareciera que las rutas clínicas del adolescente que llega a consulta y del que no llega a consulta y las rutas de vida pareciera que son muy distintas y que están marcadas por una serie de factores muy importantes. Y de hecho, si nos actualizamos un poquito más, como a los últimos años de evidencia científica, claramente vemos que este tipo de tareas están dramáticamente afectadas por una serie de factores que, como ya lo hemos podido ver, normalmente como los factores más influyentes en la ruta que los adolescentes tienden a elegir, como ya se los había mencionado previamente, son factores que tienen que ver con el ambiente, con el apoyo social y con la capacidad que encuentran estos adolescentes de negociar con esos escenarios, ¿cierto? Entonces, claramente, estos factores determinan la manera como ellos logran, primero, construir una identidad, segundo, desarrollar un proceso de autonomía y de regulación emocional, y tercero, un proceso de mayor adaptación social y académica. Creo que obviamente esto, la mayor parte de los psicólogos al día de hoy lo sabemos, ¿cierto? Creo que esto, los estudios contemporáneos lo que hacen es reforzar una idea muy clara. Lo que a veces a mí me preocupa cuando pensamos en la adolescencia es que tendemos como a recibir al adolescente como si los adolescentes habitaran solo una ruta.
A veces escucha uno todavía hasta el día de hoy muchos terapeutas diciendo, así, digamos, una cosa, traiciona a sus amigos. Ah, pero es que eso hace uno en la adolescencia. Y yo creo que en ese escenario es muy importante que estas rutas nos permitan hacer diagnósticos como más dimensionales o valoraciones más dimensionales de hasta qué punto estamos hablando de una identidad normal que está en transformación adolescente, de una ruta un poco más crítica, pero que igual está en proceso de transformación y elaboración, o cuando puede haber incluso un proceso de difusión de identidad que normalmente es un predictor muy significativo de trastorno de personalidad en la adolescencia. Ya para despedirme y para pasar a unos minutos de pregunta, eh, quería simplemente que compartiéramos. Primero, hacer un recorderis histórico, como de estos aspectos comunes que yo creo que uno cuando trabaja con adolescentes es importante que los tenga fresquitos. Segundo, entender como lo importante de pensar la adolescencia como ese gran periodo de sensibilidad, como esa oportunidad que tenemos para incluso realizar intervenciones que nos permitan repensar lo estructural, que existen diferentes rutas, que las rutas de la adolescencia nos permiten pensar en un diagnóstico estructural propio del momento evolutivo y que los aspectos ambientales y sociales claramente, como ya muchos de nosotros lo sabemos, influyen de manera determinante y creo que por eso también es determinante que a veces uno dice, no, ya está muy adolescente, entonces no invitemos a los papás o a la familia o al cuidador o a los amigos a terapia. Y yo creería que claramente los estudios que nos muestran lo determinante del ambiente nos tiene que llevar a pensar que claramente las intervenciones que hacemos con adolescentes se van a ver muy beneficiadas por las intervenciones ambientales que podamos hacer en el colegio, en el ambiente familiar, incluso con el grupo de amigos. Bueno, muchísimas gracias y tenemos unos minuticos, para unos 10 minuticos para que hablemos de las preguntas. Bueno, muchas gracias, estuvieron muy activos por acá en el chat. Profe, una consulta. ¿Vamos primero con las preguntas del chat o le damos pase a a la alumna Laura? Arranquemos con Laura, pero después de Laura, el chat. ¿Listo? Listo, listo. Laura, Laura, cuenta. abre el micrófono, porfa. Ahí te damos la solicitud. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero que todo agradecerle al profesor por el gran seminario y gran conocimiento que nos compartió. Yo escribí mi pregunta en el chat, pero como levanté la mano, aprovecho y la pregunto por acá. ¿Qué pasa? Que hay un adolescente que él eh, no tiene como que, no tiene definido su identidad sexual. ¿Qué pasa? Que él prefiere llamarse pansexual porque él dice que bisexual no lo ve bien porque es como de todo, ¿sí me entiende? O sea, es como que no es como que va a comprar un helado de un sabor a otro sabor, sino que le gusta todo. Entonces utiliza el término pansexual, pero al momento de su identidad cuenta que está muy confundido porque no sabe cómo encontrarse con ella o cómo saber realmente qué es lo que es él. Muchas gracias. Yo creo que toda es una pregunta que es muy compleja, que puede tener muchas respuestas desde muchas perspectivas y que incluso algunas respuestas pueden ser muy poco, pues pueden ser muy debatibles con las personas que hacen, por ejemplo, estudios de género. Pero a nivel general, lo que yo te podría decir es que claramente si hay una cosa que nos hace, como yo les decía desde el comienzo, repensar la adolescencia contemporánea, es la manera como los adolescentes hoy viven y experimentan como el proceso
de identificación de género, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido, la tarea de uno como adulto, más que determinar una esencia de lo sexual, porque es que yo creo que en otras épocas como que se vendía la idea de la identidad de género como algo que uno descubría, yo soy heterosexual, yo soy homosexual, yo soy bisexual, ¿cierto? Pero probablemente hoy, como los sujetos se posicionan frente al tema de género, es más como un descubrimiento y un emergente. Y yo creo que eso no necesariamente es problemático y que la tarea del mundo adulto no necesariamente es decir, pero si será pansexual o no, si será lesbiana o no, pero y entonces o será bisexual o no, es realmente acompañar a una clarificación personal para que la persona realmente termine clarificando qué lugar a nivel de elección de pareja y a nivel de identidad de género quiere habitar, ¿cierto? Que creo que es una postura muy distinta a la clásica, en donde como que se decía, venga, él ya es que descubrió que es gay. Realmente, como que de alguna manera el posicionamiento de género no es como un descubrimiento, sino que realmente es un emergente. No sé si queda tan claro ahí. Yo creo que esa es la posición em, que yo tengo. Obviamente, como te digo, es probable que si aquí invitáramos un profesional experto en género, o sea, creo que aquí todavía hay una serie de debates y de sistemas de valores que marcan mucho lo que podemos conocer frente al tema. Lo que yo sí creo que yo cambiaría un poco el foco, porque yo sé que a veces uno lo puede vivir y de hecho a uno le llama la atención cómo en la juventud cambia. Yo creo que creo que de la época en que yo hice la universidad y que yo era o en la universidad o el colegio y era adolescente, la manera como se vive la identidad de género al día de hoy es muy distinta y creo que eso lo lleva a uno a ponerse en postura de Siodo, como no, ¿cómo va a ser pansexual? Él todavía no sabe eso, algo así. Pero yo creo que más que ponerse en la postura de encontrar la esencia, es acompañar a que ellos mismos la descubran como un emergente. Creo que esa es la posición clínica, ¿cierto? Yo sé que eso está atravesado de un montón de sistemas de valores y eso también lo hace un tema difícil. Entonces, creo que me haces una pregunta muy compleja, Laura, pero espero ver que sirva de algo como para la reflexión. Frank por allá mencionaba algo del consumo de sustancias en la adolescencia, qué rol cumple, y yo creería que precisamente la invitación a pensar en trayectorias, en adolescencias, nos tendría que llevar a pensar en que no puede cumplir solo un rol, sino que muchos roles. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que, por ejemplo, los adolescentes que tienen esta ruta más turbulenta de desdiferenciación y desintegración de la identidad, muchas veces las sustancias cumplen una función muy antidepresiva, muy de apoyo, muy de sostén, y ese es el gran riesgo, ¿cierto? En otros tipos de adolescentes, las sustancias pueden tener una función más lúdica, más exploratoria, ¿cierto? Creo que en ciertos tipos de adolescentes que tienen quizás más bien como una apertura al mundo y que quieren explorar, se quedan o en la exploración o en el consumo recreativo que llaman algunos, pero en otros esto se puede volver o el antidepresivo o el apoyo emocional o el sostén de la crisis. Entonces por eso casi que habría que mirar de qué adolescente estamos hablando para ver qué rol cumple. Y creo que esta lectura como pero sí creo que tiene algo que ver con lo que vos mencionabas. O sea, en algunos escenarios puede tener como rol, como parte de la socialización, de la búsqueda de identidad. Creo que no necesariamente, pues creo que estoy de acuerdo con vos en ese punto.
Blanca menciona una pregunta, ¿cómo se maneja un adolescente de 12 años que no le gusta que le digan nada, contexto de man? Es que yo creo que por eso es tan importante, porque mira que un adolescente que no le gusta que le digan nada, altanera, no sé qué, puede estar en cualquiera de las tres líneas. Entonces, si está en la línea de una adolescencia normal en donde básicamente, funcionalmente, está como necesitando un poco de espacio, pero ya la recomendación de Winnicott sería como, deje que pase el tiempo. Eso se le va a ir pasando, ¿cierto? Eso sí estamos hablando a nivel de funcionamiento de un adolescente, como con recursos psicológicos y como cierto nivel de integración. Pero si estamos hablando de un adolescente que ha sufrido mucho, que ha tenido un ambiente conflictivo, que ha integrado una identidad, que no ha logrado integrar una identidad de manera coherente, uno podría decir, venga, cuidado, esta adolescente necesita un tratamiento porque pareciera que todo esto es un síntoma de algo que hay que acompañar y que hay que transformar. Entonces, creo que la pregunta es muy pertinente porque nos ayuda a pensar como que, venga, sí, efectivamente, un adolescente que no le gusta que le digan nada, hasta un adolescente normal muchas veces amanece con ganas de que no le digan nada. Entonces, quizás esos, a partir de los síntomas, no tendríamos la clave. Necesitaríamos, si lo pensamos clínicamente, hacer un diagnóstico estructural para mirar si es normal, se le pasa con el tiempo, o si, venga, que hay que hacer algo, que esto nos está anunciando un riesgo. Bueno, por acá lo normal sin sacar las comprensiones de los contextos sociales, económicos en que viven las familias y sus hijos adolescentes. Bueno, no sé si Marilene estaba haciendo una pregunta o le estaba respondiendo a Blanca. Por aquí hay otra pregunta. ¿Puede un adolescente oscilar entre las rutas? Según lo que uno puede ver en terapia, según lo que uno puede ver en el mundo y según lo que dice la evidencia científica, sí. Y por eso algunos autores mencionan que aunque es tan difícil hacer terapia con adolescentes, sería importante si hay pues de hecho, por eso yo les dije que tener una difusión de identidad es un predictor de trastorno de personalidad, pero no es una causa, ¿cierto? Sino que muchas personas que en la adolescencia viven algo que se parece a la desintegración de identidad, en la edad adulta no tienen trastorno de personalidad. O sea, logran un nivel de funcionamiento de personalidad más alto. Entonces, por eso algunos autores dicen, venga, importante pararle bolas al adolescente, porque es un momento en que todavía hay cosas estructurales que se pueden trabajar. Y por acá, finalmente, ¿qué herramientas podríamos utilizar en casa para el manejo de la crisis de la adolescencia turbulenta? Esa pregunta está muy interesante. Si es una adolescencia turbulenta, lo primero que yo recomendaría es no solo lo hagan en casa, busquen apoyo. Pues esta tercera ruta puede verse muy beneficiada de espacios de apoyo extrafamiliares, de algún espacio terapéutico, de algún espacio comunitario, porque de alguna manera algo está pasando en el ambiente que el adolescente lo está viviendo con mucha angustia y podemos buscar la forma de encontrar como una dinámica familiar que el adolescente la viva como más tranquila y que como que el adolescente pueda vivir lo que le queda de adolescencia sin tanta tormenta, sino como con más calma. Entonces, claramente uno que puede hacer, ofrecer un lugar seguro, no violento, empático, pero si ya estamos hablando de una adolescencia turbulenta, creo que para ofrecer ese espacio es muy importante tener un apoyo, porque normalmente, pasar por esa trayectoria, según lo que muestran las trayectorias del desarrollo, no es gratuito, algo puede haber pasado, ¿cierto? Normalmente, no necesariamente es que esté en un hogar malo. Por ejemplo, hay muchos estudios con adolescentes que han vivido proceso de adopción y que claramente, así tengan un ambiente
tranquilo, predecible, estable, empático, solo por lo que ya vivieron en su infancia, vienen como con una carga emocional muy intensa, y que se puede manifestar por esa ruta. En ese sentido, siempre que se manifieste esa ruta, yo recomendaría como un apoyo profesional. Bueno, yo creo que ya se nos fue como el tiempo. Uy, hay preguntas. Sí, Muchas, chicos, muchas, muchas. sí, exactamente. Tenemos un tiempo límite de preguntas, entonces ya cumplimos con y sé que para dar honor al tiempo, pues quiero comentarles que para poder contestar todas sus preguntas, inscríbanse al programa que va a dictar el profesor Daniel y él ahí le responderá todas sus preguntas. Es un motivo más para que se inscriban. Profe, pues nada, muchas gracias por los conocimientos de hoy. Sé que hay muchas cosas que aclarar y que esto fue una abreboca al programa, pero nada, no sé si tiene algunas cositas que decir para finalizar el No, seminario. nuevamente muchas gracias. Bueno, me encantaría quedarme hablando de muchas de las cosas, pero yo creo que ahí abordamos algunas de las preguntas. Un abrazo a todos, gracias por su presencia. Por ahí vi algún saludo del CES de Medellín, de Franco, un abrazo. A todos los colombianos que pareciera que como que les llegó a Instagram a un montón y que están por ahí. Maravilloso que se unan porque esto es una plataforma muy fuerte en Chile, en México y que está llegando a Colombia y que yo creo que ofrece cursos buenos, entretenidos, de aprendizaje, con metodologías flexibles, porque puede aprender uno ahí en la casa mientras que está comiendo, descansando, lo que sea. Entonces, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Por allá, Erika Paola Ponte, por allá, saludos desde la Universidad Nacional. A todos un abrazo muy fuerte. Bueno, Vale, los dejo para la rifa, ojalá tengan mucha suerte. ¿Listo? listo, Cuídense profe. Muchas mucho. gracias. Nos vemos en la próxima, profe. Chicos, nosotros nos vamos a la dinámica del sorteo. Recuerden que estamos sorteando un cupón de descuento para que puedan aplicar a cualquiera de nuestros programas. ¿Listo? Entonces vamos a pausar la grabación y vamos a comenzar con la dinámica.